La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en radio, en amplitud modulada, la AM, nunca falla esa, y la FM, la frecuencia modulada, es 105.1, pero solamente al sur de nuestra capital. Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagu Cayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado. Todas son emisoras dominicas en el Perú. Hay otra red de radios amigas que se unen, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio San Valentín en Lampa, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca. También AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, que transmiten A Pensar Más con Rosa María Palacios en diversos horarios del día. Algunos están en directo y otros lo pasan en otro horario. Bien, además tenemos las plataformas móviles, estamos en directo a través del Facebook y en directo a través del YouTube, y también la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Bien, hoy día Rosa María está ahorita en un acto académico, va a demorar unos minutos, pero mientras llega Rosa María queríamos compartir con ustedes algunos fragmentos de entrevistas importantes. Hemos entrevistado, aparte de los 11 candidatos a la presidencia, a 3 candidatos a la vicepresidencia. Vamos a escuchar primero a la candidata a la vicepresidencia por el Partido Popular Cristiano, a la señora Lucía Ledesma, que estuvo con nosotros el 11 de marzo. Vamos a escuchar un pedacito de la que fue la entrevista, mientras esperamos a Rosa María Palacios, que está, como les vuelvo a repetir, en un acto académico y apenas termine se va a conectar para estar con todos nosotros comentando lo último de la información. Adelante. Por ejemplo, ustedes no consideran que hubo un golpe de Estado en el Perú, que lo que pasó estuvo mal porque fue inconveniente, pero no hubo un golpe de Estado en el Perú, por lo tanto, el señor Merino no merece sanción alguna. ¿Es así? ¿Es así la posición del partido, la posición del PPC? Lo que pasa es que en realidad nosotros lo que advertíamos y decíamos, que si bien es cierto, el presidente Vizcarra tenía algunos problemas aparentemente en procesos de investigación, no era el momento para poder hacer una vacancia, porque de todas maneras, igual quieras o no, nos está pasando la factura en estos momentos, ¿no? Los retrasos de las vacunas, el que haya cosas inconclusas, claro, que también hemos visto cosas que no debieron hacerse y las han hecho, ¿no? Incorrectamente. Pero el tema es que, ¿por qué hablamos del tema del presidente Merino? Porque el presidente Merino... Estoy perdiendo un poco la comunicación, Abel. Creo que la imagen se ha congelado. Sí, no, pero estamos escuchando a la señora Ledesma. Sí, estamos escuchando a la señora. ¿Sí, me escucha? Sí, perfecto. Ya. Entonces el tema del presidente Merino es que él fue elegido por mayoría en el Congreso, ¿no? O sea, fue elegida la vacancia por el Congreso y él solamente cumplió con el papel que le correspondía dada el tema de la Constitución, ¿no? Que sí realmente no tuvo manejo, sí creemos que no tuvo manejo, pero que lo eligieron, él en ese momento era el presidente, era miembro de la mesa, ¿no? Que debieron pensar bien antes de vacar, a ver cómo iba a ser el tema de la constitución de la mesa, si es que realmente iban a vacar al presidente y quién iba a asumir para poder dirigir, ¿no?, al país. Eso es lo que nosotros pensamos. Bien. Señora Ledesma, ¿qué opina de algunos candidatos que han salido últimamente y que se autoproclaman social cristianos? Lo que pasa es que no he podido escuchar bien la respuesta. Rosa María, hoy día el internet está bastante mal. Es que las clases ya iniciaron, así que en todos los hogares todo el mundo está usando el internet. Sí. Los problemas de la interconectividad.
Abel, yo sí te estoy viendo a ti, pero tengo la imagen congelada. Ya. Ahora sí creo que estamos tres. Abel, preguntas del público, Sí, por favor. le preguntaba a la señora Ledesma, Rosa María, que qué opinaba sobre aquellos candidatos que han aparecido que se autoproclaman sociales cristianos, ¿no? Ahí tenemos dos, por lo menos, que lo han dicho públicamente. Sí, López Aliaga es uno de ellos, pero a ver, el tema del social cristiano va por las tendencias en que nosotros tenemos de la doctrina dadas por encíclicas papales, ¿no? Y que prácticamente no es el tema por religión, sino es el tema de una política solidaria, de una política de igualdad de oportunidades y una política de la distribución de la riqueza, ¿no? En igual proporción para todos. Entonces, nosotros pensamos, ellos se proclaman, pero habría que ver si en el caso de Solidaridad, pues no ha sido muy social cristiano, ahora se llama Renovación Nacional, pero en realidad en sus inicios no han sido, y los que realmente lo conforman son los mismos de Solidaridad. Y ellos han tenido también gestiones, pero en estas gestiones no hemos visto ese comportamiento social cristiano, ¿no? Por eso que nosotros nos preocupa que se denominen socialcristianos cuando en sus prácticas no hemos visto realmente que han sido socialcristianos. Uh-huh. En el hipotético caso de que las encuestas salen la próxima semana, este fin de semana, ¿han pensado quizá declinar, apoyar a algún candidato? Mira, declinar no, porque en realidad pensamos nosotros que tenemos que darle la lucha siempre hasta el final, ¿no? Sea cual fuera los resultados. Pasada la primera vuelta, tendríamos que ver quiénes son los que quedan en la segunda vuelta para poder hacer y tomar, como todos los peruanos, una decisión en cuál sería el apoyo hacia qué candidato, ¿no? Pero tiene que ser aquel candidato que más o menos esté dentro de las tendencias que tiene el PPC, o sea, cristiana, que vean el tema de poder seguir con la economía social del mercado, porque quieras o no, es una, digamos, un modelo económico que muchos critican, pero desde que se dio en el año 79, y sobre todo que fue propuesta por el Partido Popular Cristiano, hay cifras en que te dicen que hemos bajado de la pobreza desde que se dio en el año 79 hasta la fecha en el Perú del 57% al 21%. ¿Que hay mucho por trabajar? Sí. ¿Que hay empresas que han sido abusivas? Sí. ¿Que hay funcionarios que también han abusado y han visto el tema de corrupción? Sí. Pero con el tema de las personas y las malas empresas no quiere decir que el modelo no funcione. El modelo funciona. Tiene que haber un poco más de control del Estado y tiene que haber un poco más de control de los funcionarios. Tiene que cruzarse mucho la información para que aquellos que estén en licitaciones no hayan sido miembros de ninguna empresa ni tampoco tengan parientes que realmente favorezcan al tema de la empresa, ¿no? Entonces hay que modificar un poco todo el tema de cuál sería el perfil de los funcionarios, aquellos que van a tomar decisiones o forman parte de las comisiones de licitaciones, que realmente no deben tener antecedentes, pero tampoco deben estar en ninguna empresa o haber sido accionistas, ¿no? Para poder estar ahí y no tener pues una parcialidad a la... Bien, escuchábamos a la señora Lucía Ledesma, candidata a la vicepresidencia por el Partido Popular Cristiano. Para los que recién se están conectando a la señal de A Pensar Más con Rosa María Palacios, Rosa María en este momento está en un acto académico, ella está ingresando en unos minutos y mientras tanto hemos querido compartir con ustedes fragmentos de entrevistas a vicepresidentes y número 1 de lista, o sea, posibles candidatos son los que tienen más posibilidad, los que encabezan las listas. Vamos a escuchar un momentito, un breve fragmento del partido Avanza País del señor Hernando de Soto, que lleva como vicepresidente al señor Jaime Salmón. Escuchemos. Usted es vicepresidente del Perú, conforma pues el equipo de gobierno del señor de Soto,
y se encuentran el 28 de julio con esta crisis sanitaria. Supongamos que tengamos en ese momento una tercera ola igualita a esta y en las mismas condiciones en las que estamos hoy, para poder hacer el ejercicio. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué haría usted si fuera el vicepresidente del Perú hoy? Lo primero que tenemos que hacer es gestión. En este momento hay un gran déficit de infraestructura sanitaria, hospitales, postas médicas, atenciones en las comunidades. Eso no existe. Primero, infraestructura. Segundo, dinero para poder atender de manera apropiada al sector. En este momento hay hospitales, por ejemplo, vayamos al Cono Este, un hospital en Ate y otro hospital en Chosica, postas médicas que no funcionan en los distritos, hospitales que los acaban de convertir en COVID, colas de personas que quieren atenderse por enfermedades tradicionales que no pueden recibir atención médica. Ese es el gran problema que tenemos. Infraestructura, el tema médico. Necesitamos personal médico en mayor cantidad, pero que estén dispuestos, como ahora están a trabajar por los peruanos. Eso no se va a poder lograr, pero necesitamos también planificación. No vemos planificación en este momento en el Estado. No, el problema no solamente es de las vacunas que no han podido comprarlas, el problema va mucho más allá. Bueno, es evidente que hay un problema de gestión. Y eso nos queda a todos clarísimos. El Estado peruano no ha podido pagar el flete de un avión de China al Perú, lo ha tenido que pagar el sector privado. No es capaz de organizar un concurso para el flete. Pero digamos, usted que ha estado en el sector público sabe que eso pasa. La pregunta es, ¿cómo resuelve ese problema? Desde el primer día necesitas trabajar en trazabilidad. Utilizando la tecnología necesitamos hacer trazabilidad y para hacer cuarentenas focalizadas, como se utiliza en otros lados del país, del mundo. Utilizando el teléfono celular podemos saber quién estuvo con quién y si alguien estuvo enfermo o está enfermo, se hacen cuarentenas focalizadas. Rosa María, esta cuarentena, así como la anterior, no han pensado en el 82% de la población, que son informales, que todas las mañanas tienen que salir a trabajar, conseguir dinero, comprar alimentos y regresar a su casa. Esta hay que decirlo, señor Salomón, sí ha pensado, porque construcción civil, que es muy informal si se puede, manufactura si se puede, pesca si se puede, lo que no se puede es comercio, pero las actividades industriales o semi-industriales sí están, agricultura por supuesto, sí están permitidas. No se puede comercio si no es con delivery, pero el comercio informal con delivery también se puede dar. Y de hecho se da. O sea, usted revise las páginas de redes sociales donde se vende de todo en este momento por delivery. Entonces, esta vez no es tan malo como fue el año pasado, eso es verdad. Sigue siendo complicado. Pero digamos, el nivel de contagios es brutal. Estamos hablando ayer en el SINADEF de 900 muertos. O sea, estamos hablando de una situación dramática y crítica. No hay tiempo para construir un hospital. No hay tiempo para hacer una posta nueva. ¿Qué harían ustedes? De manera inmediata, yo no esperaría el 28 de julio, Rosa María. Lo que yo propondría en este momento es que el gobierno actual haga que todo lo relacionado al manejo de la pandemia pase a un comando diferente. Llamémoslo comando de catástrofe, donde no existan decisiones políticas. La decisión política tiene que estar fuera del escenario, porque el costo de vidas que tenemos hoy en el Perú no es posible y además están afectando ingresos, proyectos y sueños de la población. Las micro, pequeñas empresas informales están en gran problema en este momento. Y como ellos no salen del radar... Claro, pero la gente también está muriendo, señor Salomón. O sea, son las dos cosas, hay que tomar decisiones difíciles. Por eso, con Hernando lo que pretendemos es acercar lo formal y lo informal. Hay que trabajar por los 32 millones de peruanos. Hay que tener un Estado que acompañe al ciudadano para generar emprendimiento, generar desarrollo y generar dinero en el bolsillo de todos. Eso puede ser en la recuperación, estamos de acuerdo, pero ¿cómo acabar con la pandemia? Primero, con gestión. El tema de las vacunas es importantísimo, pero hay que reconocer también que las diferentes cepas que están habiendo y las cepas peruanas que ya existen, que todavía no se informa, eso tiene que transparentarse. El día que se transparente toda la información
y nos digan realmente a los peruanos qué está pasando en el país, vamos a tomar más conciencia. Eso con controles focalizados, con el uso de tecnología, con apoyo al sector, vamos a salir adelante. Muy bien, acabamos de escuchar al señor Jaime Salomón de Avanza País. Él es candidato también al Congreso con el número 8, pero también es candidato a la vicepresidencia del país. Para los que recién se conectan, les informé al inicio que Rosa María está en un acto académico, apenas termine, ingresa con nosotros, pero queríamos compartir algunos fragmentos de entrevistas con vicepresidentes y número 1 de lista. Vamos a escuchar a la señora Flor Pablo. Ella va por el Partido Morado, también es candidata a la vicepresidencia del Perú. Escuchemos a la señora Flor Pablo. Claro qué cosa defendemos. Nosotros somos un partido joven, con una primera bancada en el Congreso, la bancada morada, que da ejemplo día a día de los valores del partido. Defendemos la democracia, luchamos frontalmente contra la corrupción, creemos en igualdad, en oportunidades, creemos en el mercado, en reactivar la economía, por supuesto, y con esos valores es que tenemos que hacerle frente a estos grupos conservadores, a estos grupos que quieren desestabilizar nuestro país, y en realidad tenemos que asegurar la transición democrática. Dos objetivos que ha puesto el presidente Sagasti en este gobierno de transición: la salud y la vacuna es prioritaria, y la transición democrática teniendo elecciones. ¿Y por qué nosotros, cuando nos dicen ustedes son el Partido Morado, el que está gobernando? Yo les digo, si no hubieran elecciones, a mí me estuvieran viendo ahora en el Ejecutivo, pero hay elecciones. Y hemos sido tan decentes de dividir. ¿Por qué? Porque ahorita nadie nos denuncia que hay copamiento del Partido Morado. No estamos haciendo uso de los programas sociales, ni haciendo uso del aparato del Estado para aprovecharnos de hacer campaña. Ese es el Partido Morado, un partido decente. Y la verdad, ahí sí acojo tu comentario, Rosa María. Efectivamente, esta situación nos lleva a ser más frontales. Hemos tratado, creo que en el ánimo de mantenernos en una posición de respeto, pero creo que el respeto no quita el ser claros y directos. Y la verdad que en las últimas semanas también se han ido mostrando cómo con toda la frescura y la libertad en sus planteamientos totalmente contrarios. Ya no es que se cuidan para hacer las cosas de manera oculta o disimulada. Aquí es claramente han orquestado una serie de estrategias para un siguiente cambio, ¿no? Quieren mover la mesa directiva, efectivamente, porque quieren cambiar la fecha de las elecciones seguramente, pero no se lo vamos a permitir. Creo que el Partido Morado expresa también mucha indignación ciudadana, y confío mucho en esa fuerza de los jóvenes que siempre nos han salvado de los momentos más críticos del país. A veces pareciera que estamos al borde del abismo, pero hay una ciudadanía que todavía guarda un reflejo, y creo que eso es lo que hay que llamar la atención, y van a tener siempre al Partido Morado del lado correcto. Señora Flor Pablo, háblenos un poco, siempre le pregunto a los candidatos su biografía, porque los acusan de ser un partido limeño, un partido pituco, de clases altas, un partido de Miraflores. ¿De dónde viene usted? Cuéntenos un poco de su biografía. Mira, todo esto y la vehemencia con la que planteo las cosas, y cuando me vieron en la interpelación, la actitud y todo eso no es algo que ocurre por un evento, ¿no? Yo vengo, Rosa María, de un sector popular. Yo llegué a Lima a los 6 años, yo vengo de Ancash, de un pueblo, de una comunidad campesina. Mi abuela nunca fue a la escuela. Hace poco que la fui a visitar, conversé con ella, y ella ni siquiera pensaba que podía ir a la escuela. Era natural que las mujeres no fueran a la escuela, y por ahí el hermano varón estudiaba la primaria. Mi madre a la justa llegó a la primaria. Y miren, vengo de una generación de mujeres que siempre quiso superarse y creyó que la educación era ese gran igualador social. Y es por eso mi pasión por la educación, que creo que la educación libera a las personas. Y bueno, acá llegué a un pueblo joven, así que cuando me dicen a mí el Partido Morado es un partido pituco, es un partido que no sabe la realidad, le pregunto y les digo siempre, miren a sus candidatos. Y así como yo, hay diferentes historias, porque aquí no se trata, pues, un partido es un partido plural, conformado por gente de Lima, de regiones, de diferentes orígenes también, pero todos con un solo objetivo:
Queremos un país democrático, un país inclusivo, un país con posibilidades de bienestar y desarrollo para todos. Eso nos une, ¿no? Entonces, esa es un poco mi historia. Yo vengo de la educación pública. Como te decía al inicio, creo profundamente en la fuerza transformadora de la educación, y todo lo que estamos viendo ahorita, mira, en la escena política. ¿Qué falta hace educación? Más educación, mejor educación para nuestros líderes políticos y para toda nuestra sociedad. Y por eso el Partido Morado es un partido que tiene como una de las reformas centrales la reforma de la educación, la ciencia, la tecnología, porque solamente fortaleciendo las capacidades de las personas vamos a poder avanzar hacia un país más equitativo, más sostenible. Señora Flor Pablo, si gana su partido, yo presumo que en algún momento le solicitarán regresar al Ministerio de Educación para ser ministra de Educación. Y no es difícil entender que cuando entre el nuevo gobierno va a encontrar una educación muy, muy dañada por la pandemia. No es culpa de nadie, pero es cierto que los niños no han ido al colegio el año pasado y buena parte de este año no van a ir. ¿Cómo restablecer ese bache gigantesco que puede destruir la vida de millones de niños, algunos de los cuales pueden desertar y no volver a la escuela? ¿Qué se puede hacer para evitar la enorme deserción que puede venir después de esto? Sí, Rosa María, esa es una de nuestras preocupaciones, porque el COVID no solo se está llevando a nuestros seres queridos, sino hay el riesgo de que se lleve el futuro de nuevas generaciones. Y ahí nuestro planteamiento es programas públicos descentralizados con una mirada intersectorial. Necesitamos asegurar alimentación, necesitamos asegurar un plan de salud escolar, necesitamos asegurar un plan de soporte socioemocional, porque el tema de la salud mental es muy delicada en este momento y hay que decirlo. No es solamente un tema de retornar a la escuela con lo que clásicamente se ha hecho, sino tenemos que hacer las cosas de manera diferente. Y otro tema que tú has planteado muy bien, hay que reconocerlo, y eso no es pues decir este ministro o el otro es el responsable. En realidad la situación de pandemia nos pone ha visibilizado dos cosas. Una, que la conectividad y todo lo que tiene que ver con la educación digital tiene que ser una agenda prioritaria. Y lo otro es que la pobreza y las condiciones propias de precariedad en nuestros territorios ha hecho que no todos aprendan igual. Incluso algunos dejen el colegio. Entonces tenemos que poner estrategias comunitarias. Nosotros, ¿qué estamos planteando? Con la fuerza de los jóvenes, poder armar una estrategia nacional de refuerzo escolar. Es decir, así como para la vacunación van el personal de salud a buscar casa por casa, tenemos que buscar casa por casa a esos estudiantes que no están yendo frecuentemente o ya se desconectaron o no están aprendiendo. Es decir, tenemos que reforzar el trabajo de los maestros y de las maestras. Vienen tiempos donde tenemos que hacer cosas diferentes. Si seguimos haciendo lo mismo, la verdad, vamos a tener no solo los mismos resultados, sino peores, porque la situación ha cambiado totalmente. Esos son algunos de los planteamientos del partido, y en mi caso como vicepresidenta, que también hemos replanteado un poco qué significa ser una vicepresidenta en estos tiempos, no después de la que firma cuando el presidente se va de viaje. Yo me estoy haciendo cargo de toda la política social del partido, que tiene que ver con salud, que tiene que ver con protección y también la conexión de la educación con el trabajo. Muy bien, acabamos de escuchar a la señora Flor Pablo, candidata a la vicepresidencia. Hemos tenido 3 vicepresidentes en este momento: la señora Lucía de Ledesma, el señor Jaime Salmón y la señora Flor Pablo. Los 3 candidatean a la vicepresidencia de la República. Para los amigos que recién se han conectado al programa, Rosa María está terminando ya un acto académico que tenía que asistir esta mañana y en breve estará ya con nosotros, y obviamente vamos a pedirle que nos diga un poco la historia entre el señor Rafael López Aliaga y el señor Soros. Nos va a contar un poquito sobre eso. Así que no se mueva,
de la sintonía, nos vamos a la pausa y regresamos porque tenemos mucho más aquí en A Pensar Más. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. Nos escucha Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepago Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Se unen también otras emisoras como Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio San Valentín en Lampa, Radio Moro en Ancash, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo y estamos en directo a través del Facebook y del YouTube, la señal que está llegando hasta sus hogares. Permítanme hacer la mención. Ahora puedes elegir entre más de 300 cursos virtuales de pregrado y posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú desde cualquier parte del país. Inscríbete y vive la experiencia de una educación a distancia de calidad. Ingresa al curso a cursos libres pregrado.puc.edu.p o cursoposgrado.puc.edu.p. Pontificia Universidad Católica. 17 años, con una trayectoria, con dificultades, con desafíos y retos, decidimos confluir hacia una plataforma mayor, y es entonces que nace Juntos por el Perú como un partido frente que da cabida a espacios progresistas, espacios nacionalistas de las regiones, y hace 3 a 4 años Juntos por el Perú ha iniciado esta trayectoria de ir integrando diferentes fuerzas del progresismo en el país. De allí que con Nuevo Perú hemos empezado un camino de menos a más a elecciones de gobierno locales, en las anteriores elecciones complementarias excepcionales, y esta que ahora nos tiene además con otras 25 organizaciones sociales, culturales, identidades políticas a lo largo de todo el país, que hacen que nosotros digamos y nos titulemos como un partido, un movimiento de todas las Andes. ¿Verónica Mendoza está inscrita como militante Juntos por el Perú o no? La reforma política ha obligado a los candidatos diversos a la afiliación al partido al cual pretenden representar. De Nuevo Perú haber conseguido su registro político, que se quedó con muy poco, ese proyecto todavía continúa así como tal, se dio la necesidad de confluir. Entonces Verónica Mendoza está afiliada a Juntos por el Perú, como asimismo gran cantidad de los invitados y que ahora son afiliados del Nuevo Perú y participan en la estructura política legal de Juntos por el Perú. Por lo tanto, podrían ser, como usted dice, parte ya de un proyecto que camine junto por mucho tiempo. ¿A eso apuntan? Tenemos una visión de largo plazo que no exime los desafíos que tenemos propios de esta crisis de representación política. La izquierda, como la derecha y todo el país, no está exenta de esta crisis, de esta fragilidad, pero como decimos, la visión siempre es superior. Apostamos a una unidad mayor con fuerzas progresistas, fuerzas democráticas, y yo creo que en este tramo del bicentenario tan crítico necesitamos pensar de otro modo, y ya no solamente por la arista ideológica, sino por los programas de cambio fundamentales que reclama el país. Juntos por el Perú no tuvo una buena performance, lamentablemente, en enero del 2020. No logró pasar la valla. Su espacio lo ocupó UPP en el sur peruano, espacio donde Verónica Mendoza había hecho un gran trabajo en el 2016, y lamentablemente fue Frente Amplio el que pasó la valla. Hoy las encuestas dicen algo diferente, con una líder con más carisma como Verónica Mendoza. Parece ser que de la izquierda están corriendo solos, es decir, son el único partido que va a representar a toda la izquierda en el Congreso. Y está claro, si uno analiza las elecciones de los últimos 3 o 4 quinquenios, hay un tercio del país que vota a la izquierda. Eso coloca a Verónica Mendoza probablemente automáticamente en la segunda vuelta. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué tanto se van a correr ustedes hacia el centro para lograr la presidencia? ¿O van a mantenerse en sus banderas de izquierda? Creo tu muy interesante y potente pregunta, Rosa María. Ciertamente, en esta época tan crítica, mira, todas las crisis se han superpuesto, la crisis política, económica, moral, sanitaria. En realidad,
esta emergencia y como la estamos viviendo está poniendo en relativo las grandes visiones políticas de largo y larguísimo plazo. Hoy la vida, hoy los cambios fundamentales para recuperarnos, para luchar y salir, meritúan que repensemos en una izquierda, en un programa de cambio patriótico. Por ejemplo, en estos momentos, todo orientado a salvar las vidas de los vulnerables del país. En segunda instancia, a la recuperación económica. Por eso nosotros somos una izquierda convencida de la inversión, la necesidad de nueva minería, de potenciar nuestra agricultura con innovación tecnológica. Jamás queremos volver a ese pasado de mafia, corrupción y de maquinita del gobierno de Alan García y todos estos años complicados que hemos tenido. Creemos que los cambios patrióticos no solamente vienen desde la izquierda, vienen de los sectores mayoritarios, los microempresarios, los pequeños agricultores, los empresarios con visión honesta, que aún las hay. En ese sentido, nuestro programa tiene que ver con esos cambios de la salud pública, de la educación gratuita, de la vivienda social, de mejorar los empleos. Ese es nuestro enfoque, que hoy no es ideologicista, sino es un programa de cambios fundamentales para recuperar la vida, la dignidad y la soberanía del país. Con esa declaración usted se va moviendo al centro, pero han habido declaraciones suyas, y le leo una reciente, que dice algo contrario. Le preguntaron sobre Maduro y usted dijo es un líder desafiante. Sí, porque en medio de un bloqueo económico criminal, en medio de mucho desencuentro, ha sabido dar la cara, su país lo ha elegido, Maduro es un presidente constitucional. ¿Usted cree que en este apoyo a Maduro, teniendo 800.000 venezolanos en el Perú que han huido de Venezuela por el hambre y por la desesperación, va a obtener el voto popular? ¿No lo coloca nuevamente a la izquierda? Bien, era el señor Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, el número 1. Es prácticamente ya congresista de la República. Rosa María me dice que en breves instantes ya entra, vamos a esperarlo un ratito. Mientras tanto tenemos al señor Jorge Nieto de Victoria Nacional, también el número 1 del partido del señor Forsyth. Escuchemos. Luchar contra la corrupción se ampara en muchas cosas y a veces no precisamente luchar contra la corrupción. Entonces tiene que pero no es este el caso. Contenido a No la es este el frase. caso. Yo lo sé. No es este el caso. Yo lo sé, pero la frase queda como que ausente de contenido. Porque Bueno, no hay hay una propuesta bastante completa para enfrentar el tema de la corrupción, que incluye cambios legislativos e incluso constitucionales, que hay el diseño de un sistema completo de lucha contra la corrupción. Este tema tampoco es un tema sobre el cual haya que descubrir mucho. Hay experiencias en el mundo en donde se ha logrado abatir la corrupción de una manera drástica y dramática en muy corto tiempo. Requiere 3 cosas básicamente. La primera, la voluntad política al más alto nivel. El liderazgo, el presidente o la presidenta tienen que estar comprometidos con eso. La segunda, la formación de un ente dedicado a eso, no solamente para combatir la corrupción del pasado, sino para combatir la corrupción que puede estar ocurriendo bajo mi gobierno, lo cual supone que es un ente autónomo, que tiene plena autonomía frente al Ejecutivo y frente al Congreso, que es un ente con plenas capacidades. Y la tercera, la movilización y la participación de la sociedad. ¿Pero eso cómo se logra? Escuchándola. ¿Qué pasaría si usted denuncia un acto de corrupción en un funcionario de cuarto, quinto o primer nivel? Que no le hacen caso y que generalmente usted termina en problemas porque ya no le hacen el trámite que usted quería hacer o ya no le dan la licencia que usted estaba solicitando y se mete en problemas. Pero ¿qué ocurriría si la autoridad escucha su demanda? Lo que ocurriría es lo que ocurrió en Hong Kong hace unos años, que la gente comienza a ver que hay efectiva lucha contra la corrupción y que por tanto su denuncia es escuchada y es llevada adelante. Y se produce una movilización de la sociedad alrededor de este tema que se complementa con la acción del Estado y con la del liderazgo político. No hay que inventar mucho. Las experiencias mundiales en varias áreas ya están más o menos claras y hay que adecuarlas a lo que es nuestra realidad nacional. Muy bien, Abel, seguramente tenemos preguntas del público para el candidato número 1 de Victoria Nacional. A ver. Así es, Rosa María. ¿Podría darnos 3 ideas centrales del plan de gobierno del señor Forsyth? La primera, recuperar el Estado para el interés público. Fundamental.
Sabemos por todo lo que hemos venido conversando que el Estado está capturado por lobbies. La corrupción permea, ha hecho metástasis, tanto en los distintos niveles del Estado como en los organismos reguladores y en distintas instancias, municipales, regionales. Necesitamos recuperar el Estado para el interés público, para alguna forma de interés público, de modo que el Estado vele por el interés de todos. Sobre eso hay un conjunto de propuestas que van desde la digitalización de la gestión pública hasta la capacitación del personal y el propio movimiento del Estado. Necesitamos reemplazar nuestras capacidades estatales mejor que las que tenemos hoy día. Le pongo un caso, agricultura. Agricultura tiene más o menos 10.000 funcionarios. De esos 10.000 funcionarios, el 80% está en la capital. Y las direcciones regionales de agricultura en la práctica no funcionan por falta de personal. Y ya no le digo lo que pasa, no en las capitales de las regiones, sino en las zonas donde están los agricultores. Necesitamos movilizar ese ministerio. Necesitamos hacer que vayan al campo, con incentivos, con lo necesario para que puedan desarrollar su trabajo y su labor, pero necesitamos reemplazar el Estado. Le he mencionado uno, le puedo mencionar varios otros problemas en los cuales necesitamos reemplazar el Estado. Aquí tiene una primera cuestión. La segunda cuestión, políticas contra las desigualdades, que es una de las bases del acuerdo mío con George Forsyth del Partido de Buen Gobierno con el Partido Victoria Nacional. Necesitamos volver a poner en la agenda pública políticas contra las desigualdades. Lo que la pandemia nos ha mostrado es un país con profundos abismos sociales y eso no va a resistir. ¿Y cuáles son los grandes igualadores? Salud pública de calidad, educación pública de calidad y seguridad pública de calidad. Tenemos en el país en este momento dos tipos de problemas. Unos, los inmediatos, los que reclaman acción inmediata. El de la pandemia es uno, reclama acción inmediata. El otro es el del empleo. Necesitamos generar los empleos necesarios para poder atender a ese casi 2 millones de peruanos que están sin empleo en este momento. Y ahí no hay más que dos recetas. Uno, generar las condiciones para volver a retomar el crecimiento, de un lado, y de otro lado, hacer un esfuerzo de inversión pública para poder hacer que se generen también las condiciones para que el crecimiento y la inversión privada entre con fuerza al desarrollo y al proceso económico. ¿Qué necesitamos hoy día? Salud pública. Hemos hablado de salud pública y hemos hablado de la importancia del primer nivel de salud, postas médicas, centros médicos. Necesitamos tener postas médicas de excelente calidad, una por lo menos en cada distrito del país. Ahí hay un paquete que requiere financiamiento que se puede lograr. Y al mismo tiempo necesitamos reparar escuelas que hoy día están sin usar. Muchas no tienen baños. Ahí está el censo de la infraestructura educativa que da el Ministerio de Educación. Es dramático. Y necesitamos, junto con eso, para tener seguridad pública de calidad, buenas comisarías, con todos los equipamientos y las condiciones necesarias para que nuestra policía tenga una vida digna y tenga una atención digna al ciudadano. Que la comisaría se convierta en un espacio de relación democrática entre la Policía Nacional del Perú y el ciudadano. Todo eso requiere una inversión, un esfuerzo de obra pública. Y finalmente, concluyo, urgente, represas a la altura y a la medida de la pequeña producción agraria y campesina. No los grandes represamientos tipo Olmos o Majes, que también son necesarios, sino pequeñas represas que permitan que las comunidades agrarias, que la pequeña agricultura duplique su productividad en el curso de un año. Nuestra sierra, sobre todo, tenemos abundante agua una vez al año y luego una larga época de sequía. ¿Por qué? Porque no gestionamos el agua. Si parte de las políticas que desarrolla, por ejemplo, Israel en la gestión del agua, las tuviéramos aquí, tendríamos una enorme capacidad de multiplicar la productividad de nuestro país, porque además tenemos condiciones excepcionales desde el punto de vista agrario. No tenemos los grandes valles que tienen otros lugares, pero tenemos una tierra excepcional, que se expresa en productos excepcionales, como lo hemos visto con la ley de promoción de la exportación, de la agroexportación. Han conquistado mercados que hace 20 años era imposible pensar que se podían conquistar. Por tanto, políticas contra las desigualdades supone atender también esos temas de cuestión urgente, inmediata, que tienen que ver con el empleo y que tienen que ver con salud, educación y seguridad. Muy bien, hemos escuchado al señor Jorge Nieto. Ya nos vamos a comunicar con Rosa María. Julio, por favor, ella ya nos está esperando, ahora sí,
para poder comunicarnos y poder pedirle su opinión sobre lo último que ha salido sobre el señor Rafael López Aliaga y su relación con el señor Soros. Permítanme decirle antes que entre Rosa María que nosotros hemos invitado a todos los partidos políticos, lo hemos hecho públicamente, el teléfono de prensa ha recepcionado a todos los candidatos y nosotros hemos apuntado en orden y en orden están saliendo. Ya esta semana nos queda prácticamente, tenemos 2 y algún día tendremos 3 candidatos para cumplir con todos. Ya cerramos las inscripciones también y ya no se está aceptando más. Y en los últimos días tendremos al jefe de la OMPE para que nos indique, para que nos ayude y podamos recibir las instrucciones finales para el proceso de votación. Me preguntan si hemos invitado al señor Hernando de Soto. Sí, lo hemos invitado, hemos prácticamente concretado y siempre se ha postergado. Esperemos que la siguiente semana pueda estar con nosotros y también esperemos que el señor Forsyth, la señora Verónica Mendoza, que nos han dicho que va a estar con nosotros, y también nos falta el señor Forsyth, la señora y el señor Johnny Lescano, que es su jefe de prensa también, nos ha dicho que va a estar con nosotros. ¿Tenemos ya, Rosa María? Todavía un minuto. ¿Por qué no vemos un minuto al señor Jorge Montoya, que también es candidato de Renovación Popular con el número 1? Es el candidato del señor Rafael López Aliaga, el número 1, es también posible congresista de la República. Adelante, Julio. La inscripción que ustedes tienen es una inscripción que procede de Solidaridad Nacional, un partido que también está de capa caída, le han cambiado el nombre, le han puesto otra letra, otros colores, se fue el amarillo, pero es la misma inscripción, también anda de capa caída, ¿no? Es una decisión política, en la política se permiten esas cosas, con encontrar que ha cometido un error y corregirlo. Y lo otro es, para tener la percepción ante la ciudadanía diferente, se crea otro partido con otro color. Eso es natural en la política, no lo veo complicado. Se ha tomado una decisión y una línea, una frontera. De acá para adelante somos otra cosa. Hemos cambiado en muchas cosas. Y se ha perdido una organización que tenía muchas cosas de bueno también, ¿no? Muy bien. En el caso de la presidencia del señor Merino, ¿usted cree que debió quedarse de presidente entonces? Debió quedarse, pero su caída obedece a otras causas que algún día nos enteraremos. Porque esto fue manipulado, se manipuló a la población, a los jóvenes sobre todo. Los jóvenes estaban hartos de la situación en que se encontraba, hartos, necesitaban un aire para salir y reclamar. Y eso todo el mundo lo puede, y los jóvenes y los viejos también, porque hemos estado encerrados mucho tiempo. Pero se ha usado esa necesidad de hablar y de expresarse para orientarlos hacia fines políticos ocultos. Yo tengo mi manera de pensar en este tema y de acuerdo a mi lógica, funciona. Esto es ordenado por el Foro de Sao Paulo. No solamente acá, igual pasó en Chile. Se buscó una excusa. Todo el mundo cree que es una fantasía. No es una fantasía, es una realidad. Muy bien. Almirante, en estas teorías de la conspiración hay varias, ¿ah? O sea, yo también conozco otras. ¿Usted cree que hay una conspiración mundial para que el comunismo domine el mundo? No creo, estoy seguro. Lea usted la última acta del Foro de Sao Paulo del 2019 y se va a dar cuenta que las tareas que impusieron las han cumplido. Son eficientes, trabajan bien, tienen continuidad en sus acciones. Desde que empezaron, haga un seguimiento y se va a dar cuenta de que están trabajando muy bien y están ganando. Y para explicarle al público esta teoría de la conspiración mundial, ¿qué cosa es el Foro de Sao Paulo? No, yo no digo teoría de la conspiración mundial. O sea, cuando hay hechos que se pueden constatar, ya no son teorías, son realidades. El Foro de Sao Paulo se creó después de la caída del muro de Berlín, Lula da Silva, Castro y Chávez. Y de ahí empezaron con consistencia, no han perdido un año, han trabajado bien. Yo me admiro de la capacidad de producción literaria que tienen y cómo han ido ganando las mentes. Es un trabajo político, no es un trabajo militar. Pero ya llegó a la zona de acción y tomar acción. En Chile es el ejemplo más claro que hay.
Bien, fue el señor Jorge Montoya de Renovación Popular, candidato número 1. Ahora sí, ya estamos con Rosa María Palacios, que ha estado en un acto académico, por eso recién se puede conectar con nosotros. Mil disculpas a todos. Bien, bien, Rosa María, adelante. Buenos días. Buenos días, Abel. Recién me uno a la transmisión. Muchas gracias. No escuchaba bien la entrada. Acá estoy con ustedes. Y antes de empezar, no me puedo olvidar, por supuesto, de la mención. Así que voy con eso. Lo más importante. Ahora puedes elegir entre más de 300 cursos virtuales de pregrado y posgrado de la PUC desde cualquier parte del país. Inscríbete y vive la experiencia de una educación a distancia de calidad. Ingresa a cursoslibrесpregrado.puc.edu.pe o cursosdeposgrado.puc.edu.pe de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y bueno, Abel ha estado haciendo con ustedes hoy día una recopilación muy interesante de los candidatos a la vicepresidencia. Ya hemos hecho una recopilación de los candidatos a la presidencia. Hemos tenido a 3, a Lucía Ledesma del PPC, a Jaime Salmón de Avanza País y a Flor Pablo del Partido Morado. Y luego hemos escuchado a algunos candidatos número 1 de las listas parlamentarias. Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, Jorge Nieto Montesinos de Victoria Nacional, Jorge Montoya de Renovación Popular. Hay un compendio de distintos partidos para que ustedes conozcan a sus números 1 o a sus vicepresidentes. Y sigue la campaña, por supuesto, en todo el país. Ayer, Abel, no sé si has podido leer IDL, pero se ha publicado una serie de noticias que han terminado, creo yo, arruinándole el día, supongo, al señor López Aliaga. Y no es porque tengamos una obsesión, pues, con este señor, sino porque constituye, creo yo, una amenaza muy seria a la libertad de expresión. Y hay que decirlo con todas sus letras, una amenaza a la democracia como forma de gobierno. Porque la cantidad de mentiras que se pueden decir desde una posición fascista es impresionante. Son personas que manipulan la realidad y la verdad para llegar al poder y luego sacarlas del poder, créanme, es bastante difícil. La lista de renovación está sufriendo problemas también dramáticos. Ahora, una de sus postulantes, por Madre de Dios, resulta que es prófuga de la justicia peruana. No declaró que tenía una sentencia por difamación y su última aparición pública fue una comunicación con una radio, Madre de Dios, desde Brasil, señalando que era refugiada en el Brasil por la persecución política del gobierno de Vizcarra. La verdad es que la señora había sido condenada por difamación y tenía que pagar una reparación civil que, por supuesto, se ha negado a pagar. Eso, súmenle ustedes las otras candidatas, personas pobres, de escasa educación, que habían sido reclutadas simplemente para rellenar la lista. Las elecciones son un momento muy serio de la vida política de un país. No pueden tomarse a la broma. Yo considero que uno puede reírse, que la alegría es parte, por supuesto, de una fiesta, y si es una fiesta electoral, tiene que haber alegría, pero no se puede uno burlar del público. Y lo que está haciendo el partido Renovación es burlarse de la audiencia, colocando a personas que no tienen ninguna capacidad para ir al Congreso como personas, digamos, que se ofrecen a la audiencia para ser votadas, ¿no? Esto es algo muy serio, muy triste, pero hay que decir que las listas parlamentarias en general tienen severos problemas. Y vamos a explicar rapidito, aprovechando que ya cerramos con este comentario, un asunto que creo que es bien importante para todos ustedes, al margen de reírnos del señor López Aliaga. La historia que comenté con Abel, no tengo que comentarla antes de ir al tema del Congreso, es la siguiente. El señor López Aliaga, como otras personas que tienen una imaginación un poco febril, se pasan insultando a un señor de apellido Soros, ¿ok? Este señor de apellido Soros es un hombre sumamente rico, que no vive en el Perú, obviamente, que maneja muchísimos fondos de inversión en el mundo, ¿ok? Tiene sus inversiones y es un hombre rico, como lo sería hace, no sé, pues 50 años Rockefeller o cualquiera de estos magnates
de diversas industrias en el mundo. Muy bien. Ese señor muy rico tiene fondos de inversión en muchas cosas. También financia una ONG que se llama Open Society. ¿Qué hace Open Society? Financia proyectos por la democracia en el mundo entero. ¿Ok? Es una institución filantrópica. Algunos en el Perú han concursado a la institución filantrópica y ganado grants, o sea, donaciones, para no depender de publicidad pública o privada y poder hacer el trabajo periodístico con mayor independencia. ¿Ok? Han concursado a un grant. Entonces, Gustavo Gorriti pues, no es ni amigo del señor Soros, ni conoce a Soros, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, es como ustedes concursaran a la beca, pues, reina de Inglaterra, y no son, pues, amigos de la reina de Inglaterra, ¿se dan cuenta? O los que ganan la beca en el Perú, presidente de la República, no son amigos del presidente de la República. Pero se ha utilizado el nombre de este señor, un ilustre desconocido en el Perú, para atacar sistemáticamente a Gustavo Gorriti durante años. Y es más, como el señor Soros es judío, el antisemitismo que no falta en alguna campaña, lo ha utilizado también para insultar a Gustavo Gorriti, una y otra vez. Muy bien, pues resulta que este señor, ¿no es cierto?, que supuestamente controla el mundo con su dinero en la locura de estos sujetos, de estos que tenemos que tolerar en la sociedad peruana, financiaba las empresas del señor López Aliaga. ¿Por qué? Porque las empresas del señor López Aliaga tenían un porcentaje de participación de fondos de inversión internacionales. Y uno de los fondos de inversión es el señor Soros. Y no solamente eso, sino que en las memorias de las empresas del señor López Aliaga, él mismo se encargaba de destacar que los fondos del señor Soros eran parte de sus empresas. ¿Qué tal? O sea, ya es de manicomio, ¿ah? La verdad es que es de manicomio. Si ya, mire, hemos visto una entrevista ayer donde el señor López Aliaga dice que a Biden, como es católico y le sobran las vacunas, se las van a regalar a él. Porque él se va a tomar un avión y le va a ir a traer y ya está. Y es lo que Sagasti no quiere hacer, pues, ¿no? O sea, qué mitómano, por el amor de Dios. Y hay gente que quiere votar por él. Yo no entiendo nada. Pero, en fin, regresemos al tema del Congreso que me preocupa, Abel, porque estamos poniendo mucha atención en la elección presidencial, como siempre, pero no estamos poniendo atención en la elección parlamentaria. En el Perú ya desde hace 2 o 3 periodos nos está pasando que no necesariamente el candidato presidencial que gana arrastra una gran votación para la elección parlamentaria. ¿Por qué? Porque la elección parlamentaria es en primera vuelta, no en segunda vuelta. Vamos a votar a ciegas, no sabemos quién va a ser presidente o quiénes son los finalistas, y así tenemos que votar por una bancada. Entonces la bancada normalmente responde a lo que efectivamente en primera vuelta jala el candidato presidencial, que luego se queda en el camino, y esa bancada normalmente conformada por un partido que es vientre de alquiler, que no es sólido, que no tiene vocación de permanencia en el tiempo, que no tiene una ideología común, se queda ahí flotando en el Congreso, a veces explosionando, a veces ofreciéndose al mejor postor. Y tenemos un problema grave. ¿Por qué? Porque este Congreso que estamos sufriendo en este momento, y digo sufriendo porque lo estamos sufriendo, es un Congreso sedicioso, un Congreso golpista. Este Congreso ha demostrado que se puede vacar un presidente por cualquier cosa, por nada. Tengo los 87 votos y lo vaco. Si el presidente de la República es vacado, asume el primer vicepresidente, el segundo vicepresidente, luego el presidente del Congreso, es decir, van vacando hasta que llegan al lugar donde ellos quieren llegar. Y eso es muy duro para nuestra democracia. ¿Por qué? Porque la inestabilidad política, ¿no es cierto?, espanta a la inversión. La incertidumbre, yo no sé quién va a ser presidente, yo no invierto en ese país. La incertidumbre, lo estamos viviendo en la pandemia, la incertidumbre espanta la inversión.
¿Y cuál es el problema? Si no hay inversión, no hay desarrollo, no hay crecimiento. Yo necesito el crecimiento, ¿no es cierto? Ojo, si hay incertidumbre, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay crecimiento. Si yo no crezco, no tengo impuestos. Si yo no tengo impuestos, no tengo educación, no tengo salud, no tengo infraestructura, no tengo nada. Entonces, lo primero que necesito es crecer. Para crecer necesito inversión. Para invertir necesito certidumbre. Certidumbre, inversión, crecimiento, desarrollo. Ese es el orden. Si a ustedes les dicen, nosotros vamos a crear 5 millones de empleos, como he escuchado a alguien decir, sin crecimiento, eso es absolutamente imposible. Nos están engañando. ¿Y qué crecimiento va a haber si no hay inversión? Porque te has dedicado a espantarla. ¿Y qué crecimiento va a haber si además no hay ninguna certidumbre, por lo tanto la inversión no va a llegar? Esto es muy importante. Si queremos salir de la recesión en la que nos encontramos, tenemos que tener un Estado estable. Un Estado estable atrae a la inversión. La inversión llega y no va a ser botada del país cada 5 años o atacada cada 5 años, ¿no es cierto? Más inversión, más crecimiento, más impuestos, más educación, más salud, más desarrollo y más trabajo. Si no hay crecimiento, no hay trabajo. El trabajo no va a venir del Estado, el trabajo va a venir del crecimiento. Porque con el crecimiento y los impuestos, el Estado puede dar empleo. Sin impuestos no puede dar empleo, porque no tiene nada que invertir. Y con el crecimiento, ¿no es cierto?, se genera empleo privado. Esto es como que el ABC, señores, el ABC. Los partidos que no entienden esto, simple y llanamente nos condenan a 5 años más de recesión. Y saliendo de una recesión provocada por una pandemia, tenemos que ser extremadamente cuidadosos con eso. Entonces, tenemos que ofrecer, que los partidos nos ofrezcan estabilidad. Estabilidad. Los partidos autoritarios que quieren vacar al presidente porque ya lo han hecho antes y lo quieren volver a hacer, son partidos que nos ponen en una situación de riesgo. Los partidos que no pueden decirle a la inversión privada que va a tener seguridades, son partidos que nos dejan en una situación muy difícil para lograr crecimiento. Yo prefiero tener pocos partidos en el Congreso, pero que garanticen 2 cosas: democracia y estabilidad para la inversión. Eso es clave. Y sin embargo, no lo estamos viendo en las ofertas parlamentarias. O sea, que el candidato baile TikTok, a mí no me dice nada. De repente quieren entrar a un público joven, pero si al público joven que va a votar y que está en una situación de ni estudia ni trabaja, se le dice, mira, vamos a garantizar estabilidad al país. No importa quién sea el presidente, lo vamos a apoyar porque no lo vamos a vacar por las puras, como hemos hecho antes, ¿no es cierto? Y vamos a tener seguridad para las inversiones que llegan al Perú. Más inversión, más crecimiento, más desarrollo. Más desarrollo, más bienestar para todos. ¿Qué es lo que queremos, no es cierto? Vivir en una sociedad donde haya empleo, donde haya educación, donde haya salud, justicia, donde haya caminos, donde haya infraestructura para poder vivir mejor. Eso lo puede ofrecer muy fácilmente cualquiera, pero nadie les dice que para que todo eso exista, primero tiene que haber crecimiento. Y para que exista crecimiento, tiene que haber inversión. Y para que exista inversión, tiene que haber certidumbre. La incertidumbre no genera inversión. Piénselo incluso en su vida doméstica. Usted no sabe qué va a pasar. ¿Se acuerda marzo del año pasado? No sabíamos qué iba a pasar. No sabía si me iba a quedar sin trabajo o no. ¿Voy a salir a gastar? No, voy a guardar. Voy a decir, no, acá nos ajustamos todos porque no sabemos lo que va a pasar.
Igual pasa con el mundo de la inversión. Si yo voy a apostar por un país, por mi país incluso, voy a poner una empresa, voy a hacer una inversión, voy a arriesgar. Y arriesgar implica la posibilidad de perder. ¿Ok? ¿Dónde voy a arriesgar? ¿En un país que me dé alguna certidumbre o en un país donde no me dan ninguna certidumbre? En el que me da certidumbre, pues, no voy a estar en uno donde no sé si me van a estatizar, si el presidente es loco, ¿no es cierto? Si va a decir exprópiese, si va a perseguir una empresa privada para botarla y expulsarla del país, si el otro va a meter preso a los jueces porque dice que el presidente lo puede hacer. Por lo menos alguien que sepa de qué se trata la tarea. Y para eso se necesita un Congreso, porque el Congreso ahora vaca presidentes, a eso se dedica. Y la vacancia de los presidentes del Perú es el fin de la estabilidad política del Perú. Entramos a un periodo anárquico. El 2020 ha sido un año no solo de pandemia, sino un año de anarquía política. Presidentes que se han ido sucediendo y que estamos con uno de emergencia, con facultades, él mismo se las ha acotado porque sabe que no puede ir más allá de cierto límite. Lo único que quiere hacer es que hayan elecciones en 2 semanas y entregar el poder el 28 de julio. Vacunando a la mayor cantidad de gente posible y punto. Entonces, en esa situación estamos. Tenemos que lograr que el Congreso garantice estabilidad. Estabilidad. Un presidente solo puede ser vacado por una causa muy grave. Puede ser combatido políticamente, pueden proponerse leyes, puede acotarse su poder de muchas formas, puede negociarse políticamente, pero si el juego termina en que pateo el tablero, que eso es lo que ha pasado en el Perú en el 2020, si el juego termina en que pateo el tablero y hago lo que me da la gana, entonces no hay forma de que haya crecimiento en este país. El resultado de la elección, se los digo claramente, el 12 de abril es que estemos todos sentados mirando un Congreso que sabemos que va a vacar a cualquiera de los dos que están en la balota final. Y eso es lo que no puede pasar. O sea, no voten por partidos que no sean democráticos y que no crean que la inversión es la que genera crecimiento y el crecimiento desarrollo. No hay desarrollo si no hay crecimiento. El crecimiento es simplemente lo numérico, ¿no? ¿Cuánto crece el país este año? 4%, 3%, 2%, 1%. Este año no vamos a crecer probablemente. El año pasado decrecimos. Retrocedimos 10 años de historia. Eso fue lo que pasó el año pasado. Retrocedimos. Ahora tendríamos que avanzar 10 años de nuevo, ¿no? No es tan fácil, pues. Entonces, no podemos votar por personas que no garantizan certidumbre. Y el problema es que, salvo honrosas excepciones, prácticamente los 18 partidos que van a la presidencia y los 19 que van al Congreso no nos garantizan certidumbre. No nos garantizan certidumbre. Pueden vacarse a un presidente por cualquier cosa, vacarse a un vicepresidente también. Las leyes pueden ser completamente populistas, absurdas, todas inconstitucionales. No nos garantizan certidumbre. Y lo que necesitamos es, a gritos, certidumbre. Y eso significa compromisos con el país, que no están en los planes de gobierno. Y un compromiso con el país es que estos partidos políticos, los que lleguen al Congreso, le den estabilidad política al país. Eso es lo que no tenemos hasta el momento. Y es grave. Y francamente es grave. Abel, yo sé que he llegado tarde, no sé si hay algunas preguntas del público. Bueno, el tema de Soros es lo que más le preocupaba a nuestros amables oyentes, ya has comentado, y también los futuros debates, ¿no? Tenemos 3 debates, el lunes 29, sí, 30 miren, acá tengo la lista, la República las pone en portada. Bueno, ayer hubo un debate en San Marcos que parece que el asunto terminó bastante. El debate en San Marcos terminó bastante deslucido porque no se presentaron todos. López Aliaga tenía que ir, no fue Guzmán y fue Arana, Verónica Mendoza tampoco fue,
Pero espero que a estos debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones, que son importantes, sí van a ir todos. El primer grupo del 29 de marzo tiene a 3 de los punteros. Es un grupo fuerte, porque está Verónica Mendoza con Forsyth y Keiko Fujimori, esos son los punteros, pero Bengolea, Marco Arana sí están al final de la tabla y Acuña también. Pero de todas maneras, los vamos a ver. En el grupo 2, ¿no es cierto? No están los punteros, pero hay 2, digamos, que son de mucho, que han tenido mejor performance, ¿no? Que son Hernando de Soto y Urresti. Y coleros, en ese primer pelotón de 10 están Ollanta y Pedro Castillo. Vega Antonio y Andrés Alcántara sí están ahí, pero en fin. Caso curioso el de Vega Antonio, ¿no? Sigue manejando una mayoría en el Congreso, una minoría, que hace mayoría para el mal, para vacar presidentes, para proteger al Alarcón. Ahí está. Y asociado al etnocacerismo de Antauro Humala. Y le ha ido pésimo. Yo no sé cómo, de verdad, no sé cómo, logró meter ex convictos de Antauro Humala, que estuvieron con él en Andahuaylas como congresistas de la República. Ahí están. Y el grupo 3 sí tiene a un puntero, que es Johnny Lescano, a Salaverry, López Aliaga, Rafael Santos, Ciro Gálvez y Julio Guzmán. Va a ser entretenido ver a López Aliaga contra Julio Guzmán, ¿eh? Esto va a ser bastante entretenido. Los partidarios de Ciro Gálvez han hecho un plantón demandando que el Jurado Nacional de Elecciones le permita participar vía virtual, porque el señor Ciro Gálvez está hospitalizado, está mal, está con COVID. Es el segundo candidato o tercer candidato presidencial con COVID. El primero fue Julio Guzmán. López Aliaga dice que a él ya le dio también. Y el tercero sería Ciro Gálvez. Vamos a ver qué responde el jurado. No sé si sea un obstáculo o no, pero en todo caso, si está enfermo, la verdad es que participar es un poco difícil, pero vamos a ver qué responde el jurado. Estos debates van a tener varias reglas para hacerlos un poquito más entretenidos. Los temas son pandemia, seguridad ciudadana, educación y corrupción. Y habrá duplas, ¿ok? Esto se va a realizar en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, de 6 p.m. a 8 p.m., 29 de marzo, 30 de marzo y 31 de marzo. Es decir, lunes, martes y miércoles de la próxima semana. Vamos a estar entretenidos, de todas maneras, viendo los debates. Es mejor así, dirán ustedes, ¿por qué? Porque son 18. Es muy difícil mantener. Yo he tratado de moderar una vez un debate municipal, donde también eran como 15 candidatos. Es muy complicado. La verdad es que es mucho mejor hacerlo de esta manera, con grupos pequeños, reglas establecidas, y vamos a ir siguiendo los debates durante los 3 días que duren. Recuerden ustedes que no hay ningún candidato que esté completamente seguro. Johnny Lescano es el que mejor le va, pero aún cuando esté bordeando el 15%, en cualquier otra elección 15% no significaba nada. Entonces, no hay uno pues que tenga 30, 35%, 40%. Eso ya no existe en la política peruana. Es malo que no exista, digamos, porque cualquiera que sea al final el resultado final, puede pasar que los 2 punteros no sumen ni el 25%. Y que toda la representación parlamentaria no sume ni el 30% del voto popular. Eso es bien grave, bien grave. Pero así estamos, pues Abel, es complicado, así estamos. Muy bien, ¿qué más tenemos en agenda? En agenda tenemos, ayer el señor Johnny Lescano ha propuesto y ha puesto sobre la mesa el tema con Chile. Quiere pedir el Huáscar, que devuelvan el Huáscar. Un tema. Mira, es una pena realmente que una persona que puede llegar a ser presidente del Perú tenga una solicitud que francamente es banal. Es entretenido, digamos, a ver, vamos a pensarlo de alguna manera, es como una fantasía, ¿no? Lo podemos pensar, lo podemos decir, pero luego de yo haber conversado con varios marinos, me han explicado una cosa que hay que tener clara.
El Huáscar es un barco que se pierde en una guerra, es un botín de guerra chileno. Y no es honorable que te devuelvan una nave perdida en una guerra, porque lo que tienes que hacer para que sea honorable es ganarla en otra guerra. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso va a estar muy difícil y no puede ser lo central, ¿no es cierto?, de la agenda de un presidente. Es decir, sí vivimos de lo simbólico, sí, por supuesto, vivimos de lo simbólico. Todos los candidatos usan lo simbólico. Ollantumala también lo utilizó, Alan García ni qué decirlo, ¿no es cierto? Pero hay cosas que son mucho más importantes en tiempos de pandemia que devuélveme el Huáscar, ¿no? Con franqueza. O sea, la verdad. No tiene nada de malo honrar la memoria de Grau, no tiene nada de malo honrar la memoria de los oficiales de la Marina, entre ellos un antepasado directo mío, que ofrecieron sus vidas por la patria. Por el contrario, eso hay que hacerlo. Pero no se honra cuando se utiliza la memoria, ¿no es cierto?, de oficiales valientes para hacer política partidaria, ¿no? La verdad. Miren, esto es como usar a la Virgen, ¿no? Hay cosas que mejor no se manchan. Estuvo muy bien el señor Lescano cuando le preguntaron cuál es su héroe del Perú, dijo Grau, sin duda, hasta ahí perfecto y hace bien. Pero utilizar símbolos, imágenes, recuerdos, la añoranza de la nobleza de estas personas, para colocarla en el centro de la campaña, Abel, a mí no me gusta. Esa es una clase de demagogia que, francamente, banaliza las cosas, ¿no es cierto? Se convierte en una solicitud banal, que te van a responder que no, porque si hubieran querido hacerlo, lo hubieran hecho hace 100 años, y francamente, no representa más que lo simbólico, y en lo simbólico es la Marina de Guerra la que tendría que solicitarlo, y la Marina de Guerra te lo dice claramente: un barco perdido en guerra es botín del enemigo, y el botín del enemigo solo se recupera por otro acto de guerra. Y no vamos a ir a una guerra con Chile para recuperar el Huáscar. ¿Ok? Menos si no nace de la voluntad del país vecino, ¿no? Cuya Marina de Guerra jamás va a entregar un botín de guerra. Hemos logrado que sí se devuelvan libros de la Biblioteca Nacional con valor histórico. Sí, eso sí se ha logrado devolver. Pero ha nacido de la voluntad de Chile. Porque ellos arrasaron con la Biblioteca Nacional, se llevaron todos los instrumentos astronómicos, los instrumentos científicos, muchísimo. Destruyeron la capacidad de Perú de avanzar en ciencia y tecnología después de la guerra. Y esa capacidad no se recuperó hasta décadas después. Sabían a dónde tenían que atacar, ¿no? Destruir la posibilidad de que un país avance en ciencia y tecnología es una forma de sumirlo en el retraso. Entonces ahí atacaron. Pero eso pasó en 1879. El Huáscar se hunde el 8 de octubre de 1879. Estamos en el año 2021 y vamos a meter eso en la campaña. ¿De verdad? ¿En serio? No es serio. Pues, yo escucho cada cosa, cada día menos seria, que dices, no entiendo qué está pasando acá. De verdad. No, y escuchar a López Aliaga decir que Biden nos va a regalar vacunas porque es católico, como comentaba hace un rato, mira, francamente, o sea, todos los días escuchas candidatos decir tonterías, la verdad. Lescano no es el único, ¿eh? Tiene competencia. Muy bien, a ver, yo lamento haber llegado tarde y Ayer, temprano, sí. Está rara. Ayer el Poder Judicial autorizó a la señora Fujimori que pueda recorrer el Perú. Entonces, ¿Qué es lo justo? ya no mandará a su hermana. Es lo justo, porque mira, tú tienes que permitir que las personas hagan la campaña lo mejor que puedan y que el pueblo decida. Ahora, hay que decir también que, siendo lo justo que se le permita viajar, la situación jurídica en la que se había metido la había provocado su defensa, ¿no? Porque ¿para qué recusan al juez? Por estar recusando al juez, el juez va, bueno, me han recusado, entonces yo ya no puedo manifestarme. Y como Keiko Fujimori necesita pedir permiso cada vez que sale a la provincia,
digo, ya no me puedo manifestar porque me han recusado. Entonces han conseguido que el juez diga, bueno, a pesar de que me han recusado, ya tendré que intervenir, que la señora salga, ¿no? Y ya está. Está bien. Yo creo, como digo, las personas tienen que ejercer. Mira, el derecho a la participación política no puede ser recortado. No lo administra la fiscalía, ¿ok? Cuando la fiscalía administra el derecho a la representación política, estamos en una dictadura. Eso está mal. ¿Ya? El derecho a la participación política no puede ser recordado. Y si alguien lo regula, es el Jurado Nacional de Elecciones, no los fiscales y jueces. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, puede no caerles, no gustarles, etcétera, pero no se puede utilizar el sistema para dejar en el camino a adversarios políticos. Hay que ganarles en buena lid. Y Keiko Fujimori tiene todo el derecho a caminar por el Perú, presentar sus propuestas. Es una persona con mucha experiencia en campañas y le está yendo además mal para la experiencia que ella tiene, porque sus bases en el DE la han abandonado y en el A se fueron con López Aliaga. Entonces, imagínense ustedes lo mal que puede estar en este momento Keiko Fujimori. Pero en fin. Muy bien, Abel, nos vamos despidiendo entonces. Sí, la otra nota, Rosa María, ayer fue la declaración del señor Yehude Simón. Está muy amargo con la señora Verónica Mendoza, muy amargo, y con el sector de Acción Popular. Olvídate. Claro, porque Yehude Simón lo que dice, yo alego que soy inocente, estas personas no me creen, pero no me pueden poner en un debate presidencial e insultarme. Ahora, Johnny Lescano dijo cosas que no son mentira. Ojo, lo que dijo es el Partido Humanista es el partido sobre el cual se crea Juntos por el Perú. El fundador es el señor Yehude Simón, de acuerdo. Y eso es verdad. Y Verónica Mendoza dice que está apartado de Juntos por el Perú, pero Yehude Simón dice que él no ha renunciado a nada, que ha pedido una suspensión, nada más, una licencia, en tanto se resuelva su situación jurídica, y que hasta el momento, además, ojo, nadie lo acusa. No tiene acusación fiscal. Es otro de esos casos que se saltan a las primeras planas y se quedan en el limbo. Porque más allá del dicho de Barata, no hay nada más. Entonces se tiene que corroborar con más información, ¿no? O sea, decir, este señor, además dijo Barata, no estoy seguro si es Velázquez Quejel o Yehude Simón. Ya, no avanzas mucho, ¿no? Después sí ya llegó más información sobre Yehude Simón, pero no quedaba claro exactamente a cuándo los dos se referían, ¿no? Así es. Abel. Sí, Rosa María. Tenemos que recordarle al público la rifa, no me quiero olvidar, porque ya no falta nada. Ya no falta nada, estos días tenemos que ir cerrando ya la rifa, todos los que nos puedan ayudar. Ahí está en pantalla, Rosa María, el número de cuenta y el número de WhatsApp. Eso. 31 de marzo es el sorteo a las 9 de la mañana. Nuestra cuenta es 193-2200353087. La rifa cuesta 5 soles. Deposita y nos avisa la foto o captura del depósito al 959-679-662. Gane 400 soles poniendo 5 soles. Esa es la idea. Es un sorteo, no deje de participar porque nuestra emisora vive de estas donaciones. No de, como dice López Aliaga, no de la mermelada. Lo único que dicen sus trolls es mermelada, mermelada, mermelada. Es una cosa terrible, Dios mío. Ya pasará. Espero que en 2 semanas haya terminado el ampatrol y me dejen de seguir fastidiando. Hoy día nos han fastidiado mucho. No, hoy día vio muy poco, muy poco. ¿Cómo va el curso? ¿Cómo va la inscripción en el curso que dicta, Rosa María? El curso. Muy bien, sorprendentemente muy bien. De verdad que son cientos de personas las que se han inscrito. Cientos, ¿eh? Yo no pensé que en una semana, pero tuvimos un golpe publicitario inesperado
cuando el señor Barba y Rey comenzaron a insultarme, o sea que fue maravilloso. Inmediatamente las ventas, domingo es un día que no se vende mucho, inmediatamente subieron, así que, y el lunes también, muy agradecida a Barba y Rey y demás, ¿no? Pero bien, la verdad que a la gente le ha gustado y vamos a hacer otro, pero de periodismo, ¿no? Después de las elecciones, de todas maneras. Pero con queremos contribuir a las elecciones. Nadie les dice en el curso por quién votar, les dice cómo pensar, o sea, qué ejes tienen que tener para tener claro más o menos, digamos, dónde se colocan ustedes. Es bien importante saber, ¿yo qué soy? ¿Soy una persona conservadora o soy una persona muy liberal? Yo creo más en el mercado o creo más en el Estado. Yo soy una persona democrática, no, yo creo que yo soy más autoritaria porque a mí me gusta el orden. Esas combinaciones nos arrojan candidatos. Entonces tenemos que colocar nuestro voto ahí donde nosotros estamos, donde está nuestro corazón, no en otro sitio. Y yo lo que explico es eso, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las tendencias y dónde puedes ubicar tu voto dependiendo de las tendencias que sigas? Pero sí considero, no lo digo en el curso, pero sí considero que hay tendencias que no son democráticas y que son una amenaza para la democracia y la libertad de expresión y los derechos humanos en general. Entonces, eso hay que decirlo durante la campaña, porque después de la campaña que nos echamos a llorar, si es que terminamos con una opción que no es democrática. O sea, la democracia no puede ser tonta, no puede ser boba, ¿no? Así como no dejamos postular a Abimael Guzmán, porque su primer acto sería destruir la democracia, ¿no es cierto? De la misma manera no podemos dejar que el fascismo llegue al poder, porque su primer acto es destruir la democracia. Es exactamente igual. Los totalitarismos funcionan de esa manera. A veces no lo hacen el primer día, ¿no es cierto? Pero poco a poco, hasta que finalmente deciden quedarse en el poder, reelegirse y quedarse para siempre. Manipulando sistemáticamente la opinión pública y mintiendo sistemáticamente. Lo que es característico del fascismo es la capacidad de mentir, de manipular la información para hacer creer algo que es completamente lo opuesto, ¿no? Ese es el problema que estamos enfrentando en este momento en el Perú. Y esperemos que Dios nos proteja y que no pase. Así es. Bien, Rosa María, nos tenemos que ir. Cuídate mucho. Mañana sí tenemos invitados en vivo. Y también recomendarles, ya este domingo empieza la Semana Santa y nuestro arzobispo, Monseñor Carlos Castillo, ha dejado un bonito mensaje que podemos vivir la Semana Santa en casa porque la iglesia no es el templo, no es el local, sino la iglesia somos todos nosotros. Así es, Rosa María. La iglesia está en cada uno de nosotros. Muy bien. Gracias, Abel. Nos vemos el día de mañana. Hasta pronto. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.